Hoy vamos a deconstruir el habla. Estamos con Alexis Vidal, que es un experto en el tema. Es docente y es coach y es consultor y sabe mucho, pero no los quiero aburrir con el currículum. Salvo que quieras decir algo. Tiene una muy extensa carrera ya. Digamos, la pelada no es solamente de onda, sino también... No es de onda, no es el paso del tiempo en vano. Son muchos pensamientos claro. que... Algunos se queman las pestañas estudiando, otros se queman la cabellera. Claro. Bueno, y la deconstrucción del habla, que no vamos a hablar del lenguaje, vamos a hablar del habla, Uh-huh. ¿sí? Que en principio parece lo mismo, pero no. Porque cuando me refiero al habla, me refiero a la acción del ser humano, ¿no? El lenguaje se puede volcar en un libro, pero el habla no se puede volcar un libro, no enteramente, se pueden volcar palabras, ¿no? Claro, se vuelcan palabras, pero no el habla, ¿no? El habla como acción, sí. Sí, y me parece un tema muy vigente, y te cuento por qué, por algún tema personal. A ver. Últimamente estoy trabajando mucho en casa, solo con la computadora, creo que a muchos nos pasa lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y me dan ganas por momentos de hablar con alguien. ¿Viste? Tengo la necesidad de hablar con alguien, entonces llamo por teléfono a un amigo, que no es lo mismo que mandar un texto, ni siquiera es lo mismo mandar un audio, ¿no? El hecho de hablar con alguien por teléfono calma esa necesidad de estar con alguien. Sí, entiendo. Entonces pienso en que, digo, más allá de lo que se ve en superficie en el habla, digo, como una acción, Uh-huh. existe muchas capas en el sentido de lo que puede tener, digamos, para nosotros el poder hablar o el no poder hablar, ¿no? Así que bueno, hoy estamos estrenando un nuevo formato para mí. Ahí está la cámara. Yo nunca estoy de este lado, siempre estoy como operador. Así que nada, son muchas cosas que me pasan, ¿no? Y quiero arrancar, antes de hacerte hablar, quiero arrancar con una frase que tal vez nos tira un poco para abajo, pero me encanta, ¿no? Que habla mucho de esto de lo importante que es el habla, ¿no? A veces, vas a reconocer al toque esto, a veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia algunas de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra, ¿no? Uh-huh. Que alguna vez me fue tan transparente. Claro. Uno lo repetía, cuando éramos chicos, yo la repetía, ¿no? Esta canción de Don Baglietto, ¿no? Cantándola. Sí. Que, claro, ¿qué quería decir? Cuando era chico, ¿qué quería decir esto? Me pego un tiro con una palabra, suena muy fuerte. Y creo que está bueno esto de pensar cuántas veces nos pegamos tiros con una palabra o le pegamos tiros a otros, ¿no? En esto que decís, la acción del habla, que es lo que... Fíjate, creo que lo que en algún punto quisiste sintetizar vos en esta expresión, esto que estabas revelando de la importancia de hablar con un otro, cuando estás solo y trabajando, encerrado, no sé qué, o no encerrado, ¿viste? A veces estás solo sin estar encerrado. Pero esta cosa de que hay un otro, entonces el habla aparece ahí. Está bien, uno puede hablar con uno mismo, ¿no? El viejo chiste que dice, está buenísimo porque uno habla con uno mismo, el problema es cuando uno le contestan, si está solo, ¿no? Pero en este caso, digo, bueno, uno puede hablar con uno mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo, o sea, el habla nos conecta con un otro y el otro... Me hace acordar a Wilson. Exacto, me vino esa misma imagen. Era, ¿viste? Necesito a alguien a quien hablarle que se parezca a mí, a un semejante. Es la película del náufrago, ¿no? Claro. De Tom Hanks, hace unos años que él naufraga y se queda solo y encuentra una pelota de vóley y le dibuja una cara para poder interactuar con algo que se asemeje a un semejante, ¿no? En este caso no le hablaba la pelota, ¿no? Pero mínimamente, ¿no? Ahora, lo de responderse a uno mismo cuando uno se habla a uno mismo
es una broma, digo, pero está bien que uno se responda, porque son diferentes partes de uno también que conversan, ¿no? Sí, y cuando reflexionamos también. Lo que pasa es que uno podríamos pensar, entonces, ¿qué hace la diferencia entre una alucinación auditiva y una reflexión? ¿No? Yo creo que uno tiene la sensación de que la voz que le habla a uno no es uno mismo, ¿no? Como que hay un otro real que me contesta, o un otro que de alguna manera no me identifico. En cambio, si vos estás solo y hay un otro con quien no te identificás, por ahí pasaría el tema. Ahora, si vos decís, estoy solo y hablo con un otro que es un otro, ¿no? Ilusorio, y que me parece, ¿sabes qué? Que lo que hace que aparezca ese otro es siempre algún componente de sorpresa. Claro. ¿No? Uno después decís que uno no se puede sorprender a uno mismo, o es menos como... Es como hacerte cosquillas a vos mismo. Yo me acuerdo, hace muchos años hicimos la carrera de coaching juntos, por el 2003. No, 2003 era, 2000, por ahí. Por ahí, bueno. 3, 4. Y me acuerdo que la carrera ponía mucho en relevancia el tema del lenguaje verbal, de las palabras, ¿no? El lenguaje como una forma de vos vas a saber transmitirme mejor esto, ¿no? Para el que no es coach, digamos, y ve, pero seguramente debe haber escuchado que la carrera de coaching se hizo muy, muy presente en la vida de las personas, ¿no? ¿Por qué se hizo tan valiosa, digamos, para la formación personal, el coaching? Creo que desde un punto de vista, hablamos de coaching ontológico, que es una rama de coaching y que pone mucho énfasis en el lenguaje y que surge en esta posmodernidad. Mira, hay un autor muy interesante que se llama Dardo Escabino, que cuando habla de... Hace un tiempo hizo un libro que se llama Filosofía. Bueno, dice pensar sin certezas, ¿no? La filosofía actual, pensar sin certezas. Y él habla de como varios giros que se dan en la filosofía, como si fuera como temáticas que se vuelven como de moda en la filosofía. Está el giro lingüístico en la segunda mitad del siglo XX, más o menos, o sea, viene cocinándose de antes. Pero, Heidegger, ¿no? En Heidegger viene de antes, o sea, estamos al comienzo del siglo XX, un Wittgenstein también al comienzo del siglo XX, pero después ya digamos que se acentúa mucho cuando aparecen las filosofías del lenguaje y aparece esta idea de los actos lingüísticos o actos del habla, ¿no? Entonces, o sea, que hacemos algo mientras decimos algo, ¿no? No quiero ser muy teórico en ese sentido. La capacidad de crear una realidad a través del lenguaje, ¿no? Del poder que tiene el lenguaje, ¿no? Sí, e inclusive cuando no creas una realidad, si vos decís, yo con esto que estoy diciendo estoy describiendo, estás haciendo algo. ¿Qué? Describiendo, ¿no? Entonces, pero también está la posibilidad de crear realidades que fundamentalmente son realidades humanas. Es decir, si yo, como un ejemplo típico, te felicito. Te estoy diciendo que te felicito, pero a la vez te estoy felicitando. O sea, felicitando como un verbo que está mostrando que hay una acción que yo realizo, que es felicitarte, ¿no? Entonces, desde esa idea de acción, que es la teoría performativa del lenguaje, aparece esta idea de que hacemos cosas cuando decimos cosas, ¿no? Pero claro, como decías vos, ¿y dónde está eso que excede a las palabras que decimos? Eso, bueno, yo había dejado la carrera, yo hice el primer año y la dejé la carrera, así que no puedo hablar de la carrera, pero sí puedo hablar de la experiencia que tuve ese primer año en relación al abordaje del lenguaje de las palabras, que me había quedado afuera el tema de los tonos, ¿no? Con que, digo, porque cuando uno habla hay 3 componentes, corregime si me equivoco, ¿no? Está el componente de las palabras, digamos, aquello que puedo transcribir, puedo poner en un papel, lo puedo imprimir, digamos, ¿no? Eso es parte del habla. Después están los tonos, ¿no? De mis vocales, sí. Que hablo de eso en la editorial de este programa, que es la música, ¿no? Del alma, no sé cómo llamarlo. Sí, pero sí. Y que no solamente son los tonos, también es el tempo, ¿no? Y el volumen. Tal cual. Que
que también comunica y cuánto, ¿no? Incluso a veces más que las palabras, ¿no? Sí. Y también está la comunicación del cuerpo, ¿no? El movimiento, los gestos, las manos, Sí. o si estoy parado, o digo, con el torso, con los hombros, ¿no? Estoy diciendo, según los expertos que miran las cámaras en los aeropuertos, lo que comunico es el 65% está en lo físico, ¿no? O sea que en el habla hay más lenguaje, ¿cómo lo había llamado? No verbal. No verbal. Que lenguaje verbal propiamente dicho, ¿no? Uno se imagina siempre diciendo cosas, pronunciando palabras, y como decías vos, esas son las palabras que están escritas, esas son las palabras, ¿no? Y uno dice, sí, pero ¿cómo lo lees? Está comunicando un montón. En ritmo, en intensidad, en pausas, y un montón de otras sutilezas que tienen que ver con cómo se filtra lo emocional ahí, ¿no? Mira, hoy estaba corriendo a la mañana y se me ocurrió un ejemplo de esto, ¿no? Yo corro por una plaza que está muy poblada, por una pista que está en una vereda. Entonces comparto vereda con muchos transeúntes. Sí. Transeúntes se dicen los que cambian, peatones. Ok. Y entonces cuando alguien va caminando mirando hacia adelante, digamos, no me ve venir, yo vengo detrás de esa persona, tengo que avisarle porque puedo ocasionar un accidente. Claro, Digamos, ¿no? El otro no te ve, sí. Exacto. Entonces yo lo que digo es voy, que me viene del cocinero, ¿no? En la cocina decimos mucho voy, ¿no? Cuando voy a pasar con... Sí. Pero ¿qué pasa? Si yo digo voy muy fuerte, la asusto a la persona. Sí, y entonces no puede reaccionar quizás de manera adecuada. Exacto. Si lo digo muy bajo, no me escucha. Sí. Entonces tengo un rango dinámico, digamos, un volumen, un tono exacto que tengo que colocar para que el otro pueda interpretar que viene alguien corriendo. Sí. Fíjate vos en una vocal, voy. Y sin sobresaltarlo, como para que tenga una reacción pensada, ¿no? Adecuada a la situación. Aunque no muy meditada quizás, pero sí adecuada. Y no, claro, y que te pueda oír, ¿no? Ajá. Qué interesante. O sea, fíjate todo lo que hay detrás de esta pequeña, gran situación de estar corriendo en una plaza, ¿no? Y cómo podés generar algo distinto. Vos fíjate, si yo digo, uy, asustaste a tal persona. Bueno, eso también sigue siendo algo performativo, ¿no? Esta idea de, ¿qué hiciste cuando dijiste voy? Pero no por lo que dijiste, sino por cómo lo dijiste. Uh-huh. Lo asustaste. No sé si fue tu intención o no, pero otra vez aparece un verbo que está precisando qué es lo que vos hiciste cuando dijiste lo que dijiste. ¿Es el habla la acción más compleja del ser humano? Y ahí, a ver, volviendo un poquito atrás, digo, el giro lingüístico que la filosofía puso mucho hincapié y después en la segunda mitad del siglo XX aparecen más en Francia, el estructuralismo, Derrida con la deconstrucción y otras, doctrinas, teorías y miradas, se pone a todo lo que es lenguaje como algo fundamental. El habla, podemos ir a Saussure, el lingüista, que bueno, él distingue justamente lengua de habla, ¿no? El habla como esta parte de la acción, la práctica de, y la lengua sería ese instrumento que usamos, que sería el idioma, el lenguaje, o lo que estamos, ¿no? Que está ahí, que se va modificando con el habla, con el uso. Ajá. ¿No? O sea que es el habla lo que le da forma al lenguaje y no al revés. Y bueno, ahí ya vienen las... hay un loop ahí. Y podemos pensar loops o podemos pensar justamente como este giro profundo que se da en el lenguaje, en que, por ejemplo, se pensaba mucho tiempo que el habla precedía a la escritura, ¿no? Como que la escritura viene después. O sea, primero el ser humano, que si uno lo piensa cronológicamente, primero hablamos, antes de que pudiéramos inventar alguna manera de registrar en algún tipo de soporte las cosas que decíamos, ¿no? Pero bueno, los franceses que siempre les gustan imaginar mundos posibles un tanto extraños. ¿Qué viene primero? Era una pregunta bárbara para Frost Campelo. ¿Qué viene primero? ¿El habla o la escucha?
Y yo creo que, bueno, ahí pienso en un bebé. Digo, la escucha. No, porque, o sea, el bebé no habla, el bebé expresa como puede lo que siente. Y es la escucha lo y la que escucha estimula. Es lo que hace que. Sí. De Bien. hecho, había un. Yo diría que la escucha. Es muy interesante ver cómo. En algún libro lo había visto, no me acuerdo dónde, que decía que hay una gran poda neuronal en los primeros meses de un recién nacido. Poda neuronal. Claro, porque hay como grandes conexiones que van eliminándose fuertemente hasta que quede conformado algo concreto y tiene mucho que ver, o sea, en ese proceso, o sea, cualquier bebé, vos imagínate, un bebé nace en China y va a aprender chino. Y ese mismo bebé nació en Argentina y aprende a hablar español, no sé, porteño o cordobés, digo, con las tonadas, con las... Entonces decís, ¿pero qué pasó? O sea, uno, hay predisposición a adquirir un lenguaje, ¿no? Ok. Dos, pero tiene que poder identificar sonidos, que si no son una corriente de sonidos imposibles de traducir. Poder identificarlos para poder ver cuáles son las palabras, o cuáles son las ideas, cuáles son los términos que se expresan. Entonces, ese mismo cerebro se configuró, se recortó para poder, hay un momento en que ya el cerebro que podía aprender cualquier idioma ya se predispone hacia tales o cuales formas y sonidos de acuerdo a la cultura donde está, ¿no? Entonces reconoce la voz de la madre, lo que sea, y ya empieza también a reconocer palabras ¿no? Sonidos, no sé, palabras de un cierto idioma y no de otro, ¿no? Decime, vos que tenés mucha experiencia de campo, digo, más allá de lo teórico, como docente, ¿no? Y Sí. bueno, en todas las áreas en las que intercambiás con personas. Y estás muy vinculado al tema del habla, ¿no? Claro. ¿Dónde ves tu experiencia que la gente tiene más dificultad en el habla? O sea, no soy un experto en el tema de los, por ejemplo, patologías o problemas que se pueden dar, ¿no? En el habla, pero desde el punto de vista... No me refería no a a las eso. patologías. No, me refiero al común, digamos, a la cultura general en la que vivimos. Y yo creo que es un tema bastante complejo. Por ejemplo, a ver, en mi experiencia tenemos gente que tiene problemas, entre comillas, dificultades o se siente incómoda a la hora de hacer pedidos, ¿no? Pero eso ya tiene, no es simplemente en cómo hacer un pedido para que sea bueno el pedido, para que sea efectivo, para que el otro se entere y tenga menos ambigüedades a la hora de ejecutar la acción que yo estoy queriendo que haga, por eso le hago el pedido. O sea, no tiene que ver con no saber hacer un pedido, sino que hay algo antes. Sí. Una dificultad en pedir algo. Sí. Un tema emocional ligado probablemente a una creencia que tiene que ver con cómo te expone a vos en tu identidad frente a los demás. Wow, qué interesante. Entonces alguna gente no hace pedidos. Una de las cosas es esto, la dificultad para hacer pedidos. Otra de las cosas que observamos es la dificultad para decir no. O sea, muchos, ¿no? Digo, y me incluyo, digo, ¿cuántas veces el sí ante un pedido de otro, después veo cómo lo voy a resolver? Lo importante es quedar bien en ese momento, no rechazar ese pedido porque hay todo un tabú alrededor de lo que significaría decir no. Entonces, así como a algunos les cuesta pedir, y no justamente como decías vos, porque no sabe pedir, sino puede aprender a pedir, pero es otra cosa, que tiene que ver con la relación. Pero, lo mismo pasa con el no. Repasemos lo básico. Sí. Para hacer un pedido uno tiene que, ¿cómo era? Y mínimamente tenés que darte cuenta de una necesidad que tenés, ver al otro competente con las posibilidades de cumplir con eso que vos estás necesitando y formularlo de una manera que explicite el tiempo, ¿no? Te pido que hagas tal cosa en un tiempo X o para tal momento. Digo,
especificar un tiempo que es... Esos son como los diferentes componentes para formular un pedido de forma completa para que llegue el mensaje. Sí, lo menos ambiguo posible, porque una de las cosas que los coaches todo el tiempo traemos es esta brecha interpretativa que es que cada uno escucha lo que escucha, más allá de lo que diga cada quien, ¿no? Entonces, entendiendo que hay una brecha interpretativa, la precisión y la especificidad hace que podamos achicarla intentando que lo que tenemos en la cabeza llegue más o menos como lo tenemos a la cabeza del otro. Y en relación, esto tiene que ver con el mundo de las palabras, ¿no? Que hablábamos al principio, dividimos, ¿no?, el lenguaje en lo físico, lo emocional y lo verbal, se diría. Sí, lo físico sería gestual, ¿no? Sí. Lo emocional, que creo que es la que le imprime energía a todo el resto, a la parte gestual, la parte de la entonación, la rapidez o no. Con le imprime sentido también, ¿no? Dijimos. Sí. Mucho sentido. Trajiste un material que ahora nos vas a hacer escuchar. Sí. Te quiero contar una anécdota que vi en un documental de David Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd. Sí. Que le hace la BBC, se los recomiendo, creo que está en YouTube. El tipo es fanático de la guitarra y está todo el día en su casa con la guitarra. Sí. Y tiene tanta capacidad para expresarse a través de la guitarra que a veces la mujer, cuenta en el documental, le habla y él le responde con la guitarra, le habla con la guitarra. Ajá. Bueno, está bastante ligado a esto que justamente te traje para compartir, que es... hay una psicóloga muy interesante que investigó cómo se procesan musicalmente en el cerebro el lenguaje, ¿no?, los vínculos entre música y lenguaje. Y vos fíjate que hace un rato hablabas de las características que tiene que ver, bueno, el lenguaje, el habla, ¿no? Precisamente, más, ¿no? El habla en esa acción en que estamos emitiendo sonidos con un ritmo, con un volumen, con determinada rango acústico, ¿no? Con una música. Es una tiene música. Los componentes de la música. Exactamente. Puedo decir, la música, ritmo, tono, volumen, ¿no? Los ruidos, ahí ya más difícil. Y entonces uno dice, ¿y la voz humana qué? ¿Sería más ruido o más sonido? ¿No? El ruido es algo difícil de identificar. Entonces podés identificar la fuente, digamos, un ruido motor, pero muy difícil de colocar quizás en alguna nota de la escala. Pero hay esta ilusión acústica que yo te quiero mostrar ahora, nos puede empezar a mostrar cómo trabaja el cerebro, especialmente buscando patrones. Y cuando encuentra un patrón, puede escuchar música donde simplemente hay una fluctuación de tono de voz, ¿no? Así que si querés... Estaba tratando de dibujar, yo no sé escribir música, okay, pero estaba tratando de seguir con el dedo. A ver, vos hablá y yo te las palabras que estabas diciendo. ¿No? Claro, totalmente. Sí. Y esto es re loco porque tiene mucho que ver con la identidad. Sí. Con quiénes somos, los tonos con los que hablamos. Los tonos con los que hablamos. Sí. Porque vos fíjate que hay identidades más como de comunidad, ¿no? Te hablaba hace un rato, no sé, el porteño, el cordobés, ¿no? Me acuerdo que en una clase de hace mucho tiempo estaba un muchacho de Cuba, entonces yo digo, estábamos hablando de distintas cosas, digo, él no eligió hablar, uy chico, ¿cómo estás tú? Él no, a ver, hoy quizás puede agarrar eso y tratar de imitar otra manera, adrede, pero él habla así todo el tiempo, y lo habla de hace mucho. ¿No? Y si no tenés el cordobés que te habla así, ¿no? Y no solamente algunas palabras concretas que son típicas de... Digo, la tonada se incorpora de una manera y en algunos se nota más y en otros se nota menos, ¿no? Digo, pero se nota y pasa el tiempo y también y se nota, ¿no? Mi vieja, que era tucumana y vivió todo su tiempo acá, uno se da cuenta de que
no había nacido en Buenos Aires, no era porteña, ¿no? Y no tenía que hablar así como la tucumana, ¿no? O como típicamente en el norte, en Salta, ¿viste? No tanto, pero te das cuenta de, epa, tenés algún tonito ahí, ¿no? Y eso no lo eligieron. Se va, ¿no? Vas incorporando desde esa escucha que hay primero para después de hablar, ¿no? Como hacíamos hace un ratito. Pienso en las personas que viajan y viven mucho tiempo en otro país, ¿no? Por ejemplo, se van a España y pasan 20 años viviendo en España y no cambian, no adaptan, digamos, su música al canto español, ¿no? ¿Qué estará pasando? ¿Qué será diferente de aquellos que llegan y al mes empiezan a hablar español, ¿no? Creo que hay una condena social con respecto a aquellos que rápido cambian, no sé si, ¿no? Sí. Como que es alguien que no tiene identidad, ¿no? Aquel claro. que puede adaptarse rápidamente al tono de otro lugar, es alguien que... Bueno, que olvida de dónde viene, ¿no? Hay como una... Son de esas... ¿Qué pasa, Lincoln? Acá tenemos sonidos. Vení, saluda. Del perro que se sacude. A ver, ¿algo para decir? Mi amorcito. Ahí está. El habla. El habla y el... No puedes participar del programa. No, bueno, si querés ladrarte algo, puedes ladrarte algo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, mucho se dijo de Messi, eso, ¿viste? Que decía, bueno, tantas cosas se dijeron. Andá la cuchita, vamos, cuchita, mi amor, cuchita. Viste que Messi nunca se le pegó el hablar típico de la canción de España, ¿no? Cuando estaba tanto tiempo en Barcelona. Ah, mirá, no sabía eso. Hablaba el rosarino, el rosarino, ¿no? Aún yendo a la escuela... rodeado de chicos españoles, ¿no? Me imagino que sí. Porque también puede ser que viva en una burbuja de argentinos. Puede ser, pero tanto los profesores y demás, o sea, vos podés, no sé si tenés todos profesores que te hablan en argentino, en rioplatense. Pero eso lo escuché de Messi, ¿no? Que Messi no había perdido el tono argentino después de vivir, y eso lo escuché que lo decían como algo positivo, ¿no? Con respecto a ahí está esto que decís vos, como ese prejuicio de que, bueno, entonces si uno, la identidad no se pierde, pero está bueno decir, ¿qué constituye la identidad? ¿No? La lengua materna parece ser un tema interesante para considerar. No creo que igual se agote la identidad, que es algo muy complejo que... Te hago un giro temático, sí. Que tiene que ver con esto que nos vas a mostrar ahora. Sí. En un TikTok que puedo subirlo al programa después, que habla David Chappelle, que es un norteamericano, sí, un cómico, que dice que los blancos no tenemos ritmo para hablar, ¿no? Ajá. Y él lo dice, digamos, con mucho ritmo, porque, bueno, los negros tienen algo con el ritmo, ¿no? Que los blancos no tenemos, digamos. Y dice que es muy peligroso porque los blancos podemos decir cosas terribles y que no suenan terribles, ¿no? El hecho de no tener al no tener ritmo como que neutraliza las cosas que decimos. El mensaje, ¿no? Ajá. Fíjate cómo afecta lo emocional, ¿no? Aquello que cómo modifica el mensaje, la carga emocional o el canto, o como quieras llamarlo, ¿no? A ver, ¿nos mostrás eso? Dale, te muestro esto. Es muy interesante. Esta psicóloga Diana Deutsch buscaba un poco este paralelismo entre música y lenguaje en el cerebro. Y hay una serie de ilusiones. Estamos muy acostumbrados a las ilusiones ópticas, ¿viste? Pero las ilusiones auditivas son algo un poco más extraño. Y acá vamos a ver un par de ilusiones auditivas que tienen que ver con esto, de cómo el cerebro cree escuchar algo o compone algo que no estaría proviniendo del mundo exterior, y a través de la percepción a la hora de querer dar sentido, bueno, le impone. Eso está más vinculado con la escucha que con el habla. Sí, ¿no? Pero no deja de estar tan separado en el sentido de que si al hablar siempre venimos o lo hacemos con música, con alguna música, a la hora de escuchar, estamos escuchando una música también. Tanto que uno puede hasta codificar en un pentagrama, por ejemplo,
una frase que alguien expresa con determinado tono de voz. Y eso es lo que te quiero mostrar ahora. A ver.